sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que el poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dejar al pastor que hoy tiene a cargo el estudio de la palabra. Adelante, pastor. Muy bien. Damos gracias al Señor por la bendición de poder conectarnos en este día y poder también juntos compartir esta porción que se acaba de leer. Vamos a ir analizando verso por verso, desmenuzando lo que allí va diciendo. Vamos a orar al Señor. Siempre es bueno orar la palabra, orar por lo que Dios nos muestra a través de ella. Buen Dios, gracias por tu benevolencia, gracias por tu don inefable, gracias Señor por la multiforme gracia de Dios que es entregada a tu iglesia, a tu cuerpo, y como iglesia también aprendemos que así como fue en los tiempos, en el antaño, que esta iglesia vivió el sufrimiento, hoy también estas palabras recobran vida para nosotros también. Padre, guíanos en la meditación de tu palabra, en la mirada allí que el apóstol Señor nos muestra y nos revela este misterio que, que está revelado para tu pueblo. En los méritos santos de Jesús, amén y amén. Muy bien. Ya partimos con la primera sección del capítulo 4. Hay una explicación ahí donde vemos que Pedro lo que está haciendo es recordarnos lo que Cristo padeció en la carne, algo que todo cristiano nunca debe olvidar. Recuerda lo que dice allí las profecías del Señor, especialmente allí en Isaías dice más, el herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados. El Salmo 22 también dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También una profecía del Salmo donde explica cómo el Señor también tenía que sufrir. Y dice el texto 4.1, dice, por tanto, pues Cristo ha padecido en la carne, eh, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Eh, Allí vamos viendo también que todo este registro de la muerte de Cristo están registrados en los cuatro evangelios, eh, tanto en Mateo, Marcos y Lucas y Juan, pero no solo eso, sino que también nos muestra allí el mismo apóstol Pablo también en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice que Cristo murió conforme a la Escritura, Cristo resucitó conforme a la Escritura. Entonces todo está registrado a lo que ya está dicho allí en la palabra del Señor. Cuando dice armaos también vosotros con el mismo propósito, allí nos está recordando que debemos imitar a Cristo. Cristo es nuestro referente.
no hay otro referente en lo que tiene que ver con el pagar el costo, de morir, de pagar, estar dispuesto a morir al yo. ¿Se acuerda cuando el mismo Señor dice, el que quiere ser mi discípulo, tiene que, dice, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme? Entonces, esto lo que tiene que ver también, tener este mismo sentir, este mismo propósito, nos recuerda de imitar a Cristo. Y las cartas, anteriormente también, Laurita también nos compartía allí en el mismo capítulo 1, de la carta de Pedro, capítulo 2, perdón, versículo 21 en adelante, está descrito el sacrificio de Cristo. Miren lo que dice. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo. ¿Ves? ¿Se recuerda? Eso es cuando habla del propósito, nos dice que no nos olvidemos el ejemplo que Cristo nos ha dejado. Y ahí dice, para que sigáis sus pisadas. ¿Recuerda esa frase? Para que sigamos sus pisadas. Entonces, el propósito de Cristo nos muestra, también nosotros nos armamos de este propósito para continuar en nuestro peregrinar como hijos de Dios, como hijos de Dios que estamos allí imitando al Señor, siguiendo sus pisadas. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó al mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, es- estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis, vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Qué linda palabra. Entonces allí cuando nos está marcando este capítulo 4 verso 1, nos está colocando al piso, que no nos olvidemos de imitar a Cristo. Este mismo propósito debe estar en nosotros. Y interesante mirar cómo en el tiempo que esta carta fue destinada a los cristianos que estaban padeciendo persecución ahí en el Ponto, en Capadocia, en Asia Menor, eh, Pedro allí usa esta frase para una vez más decirle, bueno, ánimo, la vida sigue, la vida continúa. Fíjese, esto echa por tierra todos estos mensajes hoy día que, con facilidad hoy día, la gente nos muestra. Escuchaba a otro pastor que decía, hoy día la gente dice, lo declaro, lo anuncio, empieza a declarar cosas que a veces, la gente, claro, es tan atractivo eso, como dice, comezón de oír, nos lleva a oír estas cosas, pero, ¿sabe? Cuando tenemos el discernimiento del Señor, la vida cristiana es una constante vida de sufrimiento, hasta que cuando el Señor venga por nosotros. Vemos que el Señor sufrió, los apóstoles sufrieron, los cristianos sufrieron. Pero hoy día, como este movimiento, apostólico profético, hoy día, abrazan estos mensajes, ¿cómo se llama? De estimulación, y también de, le llaman como también lo hacen los coaches de los motivadores motivacionales. Eso hoy día también, a veces nosotros es fácil caer en esto de ser motivadores, motivacionales en ciertas, cuando no tenemos armado bien lo que son los principios que el Señor nos deja acá. Entonces dice, esta frase es tan clara para que nosotros estamos, recordar que la razón por la cual sufrimos es para agradar y hacer la voluntad de Dios. Es como el cable a tierra. ¿Se acuerdan cuando los vehículos tenían el cable a tierra? Es cuando, de repente permitía de que, si había un asunto eléctrico, inmediatamente la descarga fuera inmediatamente a la tierra. Entonces nosotros, el sufrimiento también es el cable a tierra, para que nosotros de una y otra manera estemos allí dependiendo del Señor. El cristiano que ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Esto no quiere decir que no peca, sino que más bien que no continúa en el pecado, pecando,
sino que más bien tiene temor, vive para la gloria del Señor. Está consciente que está en una lucha constante. Ya dice Pablo también, el otro apóstol, no Pedro, pero Pablo decía, lo que aborrezco, eso hago. Esa lucha constante que como cristianos tenemos. Esa batalla entre el espíritu y la carne es vital, está allí vivo en nosotros, está más vivo que nunca, pero nosotros tenemos que, ¿a quién estamos alimentando? ¿Alimentamos la carne o alimentamos al espíritu? Pablo escribiendo a los Gálatas le dice a los hermanos de Gálatas, le dice, vosotros que tuvieron un comienzo como la partida del caballo inglés, comenzaron por el espíritu, pero terminaron en la carne. Debemos preguntarnos en este día, mi hermanas, ¿cómo vamos a terminar nuestra vida en el Señor? Lo importante es terminar bien. Hay gente que parte bien, pero termina muy mal. ¿Cuánto de nosotros tenemos que hacer un análisis constante? Por eso la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar, donde la Biblia nos lee y nosotros leemos la Biblia, ¿ya? La Biblia nos interpela, pero también tenemos que leer la palabra del Señor. Entonces esto es algo recíproco. Cristo cuando vino a destruir las obras del diablo, vino a deshacer al que tenía el imperio de la muerte para vencer al enemigo y a Satanás. Y como la semana pasada ahorita hablaba esto de, fue a testificar a las partes más bajas, a las partes más profundas, allí a los que estaban encarcelados. Entonces, somos los pregoneros hoy también. Así como Noé pregonó, nosotros también debemos, en medio del sufrimiento, no bajar la guardia, sino que más bien seguir predicando. Los apóstoles decía allí en Hechos de los Apóstoles, Lucas lo registra de esta manera. Ellos se sintieron dignos de padecer por la causa de Cristo. Se sintieron dignos de padecer. ¿Estaremos nosotros dispuestos a padecer por la causa de Cristo? ¿Tendremos ese ímpetu o ese fervor, esa pasión por el Señor? No importa, aunque haya persecución, me siento digno de padecer. Porque ellos entendieron muy bien la enseñanza del Sermón del Monte, cuando el Señor le dice, bienaventurados cuando por mi causa eh, los perseguirán, por la causa de la justicia. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuánto nosotros debemos mantener este temple? Es por eso que el Señor nos manda de una y otra manera las pruebas, pero también las tentaciones, donde allí también nos permite tener el carácter para tener fortaleza y tener firmeza, a tal punto que el mismo Señor fue tentado como nosotros en su humanidad, pero Él se mantuvo fiel. El verso 2 dice allí, dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Ahí habla el para el sufrimiento. Y fíjese, hermana, cuando habíamos visto los primeros versículos de Pedro, allí cuando dice en el capítulo 1, yendo un poco más atrás, el único que nos sostiene en este cuarto de hora, eh, allí en el verso 1.5, por ejemplo, en 1.5, ¿alguien lo puede leer? 1.5, ¿quién lo puede leer del panel? La pregunta que le hacemos al pasaje. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ya, el 1 Pedro 1.5. Me equivoqué, perdón. Me No, pasé de largo. no. Ahora sí, ahora sí. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ya. Perdón. ¿Quién nos sostiene en medio de en este cuarto de hora, en este peregrinar? ¿Y qué es lo que nos sostiene? Según el texto, según lo que dice ahí Pedro, El poder de Dios. el Nehuen de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios, la fortaleza del Señor. Entonces, solo en el poder de Dios. Interesante. Entonces, cuánto esta carta, su contenido, es que es tremendo cuando uno se sitúa en el tiempo en el cual fue escrito y cómo lo traemos a nuestro mundo de hoy. Eso es lo que tiene que hacer un predicador. ¿Cómo traemos ese mensaje que fue ayer, hace más de 2000 años,
lo traemos hoy día con esa misma fuerza, la exponemos para que podamos sacar la mayor riqueza, la sustancia de este mensaje. Entonces, el cristiano debe recordar que ha terminado con el pecado para ya no vivir en las pasiones humanas, sino más bien haciendo la voluntad de Dios. Recordemos que en Cristo hay vida nueva. Como dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces el cristiano debe recordar lo que ha sido él en su vida con Cristo. Pablo allí en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y dio su vida por mí. Qué interesante tener esta vida de rendición constante, una vida de consagración, una vida de santidad. Como leíamos anteriormente, está todo en el pacto. La santidad progresiva, pero también hay una santidad declarada de parte de Dios. Dice que nos llamó antes de la fundación del mundo, ¿se acuerda? Según la presciencia, en el conocimiento anticipado de Dios, Dios planificó para que vivamos en santidad, porque Dios es santo. Entonces también en lo progresivo también. Pero en un tercer eslabón es el sufrimiento. Mire, fíjese, hay tres aspectos que nosotros podemos ir reforzando en la santidad. Una es cuando Dios lo declara en su conocimiento anticipado, ¿ya? Y ahora nosotros también, que estamos viviendo en este cuarto de hora, también en la santificación progresiva, donde allí nosotros estamos llamados a vivir para la gloria de Dios. Y como el sufrimiento también, las crisis los sufrimientos también permiten ir depurando para que de tal manera nuestras vidas sean santificadas para la gloria del Señor. No se olvide esas tres cosas. La santidad declarada por Dios el Padre como plan, eh, hoy la experimentamos en forma progresiva, pero también a través del sufrimiento, a través de las adversidades, vamos viendo de que el Señor va santificando nuestras vidas. Así es, vamos viendo cómo Dios va trabajando en nosotros. Un hijo de Dios que ha muerto al pecado no debe vivir más en él, sino que debe procurar siempre, como dice el verso 2, hacer la voluntad de Dios. Así como Cristo vino a hacer la voluntad del Padre y el Señor escuchó la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. El apóstol Pablo, hablando de que cuando muchas veces pecamos, vamos a entristecer a Dios, vamos a contristar al Espíritu Santo. Por eso nuestra vida debe ser una vida de temor y temblor ante el Señor, no defraudar, para que no podamos entristecer a nuestro Padre Celestial. Entonces es importante, hermano, esta mirada de Dios, que vivamos una vida para su gloria, para su gloria. Verso 3 nos lleva, dice, porque el tiempo ya ha pasado y os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo, dice, andado en la sensualidad, en lujuria, en borrachera, en orgía, en embriaguez y abominables idolatría. Eso es lo que éramos antes, dice Pedro. Pero ahora en Cristo ya no están esas cosas en nosotros. Este pasaje describe la manera de que el cristiano vivía antes de llegar a ser una nueva criatura en Cristo. Pero como dice que por gracia hemos sido salvos y hoy día estamos sentados ya por la fe en los lugares celestiales. Ya es suficiente lo que hicimos cuando estábamos en el mundo. Ahora el cristiano debe vivir con una nueva perspectiva. Esto es para hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Tal cristiano andaba en sensualidad, en lujuria, en borrachera, en orgía, en embriaguez, abominable, idolatría. Esta era la condición espiritual cuando allí estamos muertos en nuestro delito y pecado, camino al castigo eterno. Pero Dios en su gracia nos alcanzó y nos transformó para su gloria.
¿Cómo no debemos decir, Señor, gracias por ese regalo, gracias por el sacrificio de tu Hijo, Jesucristo? El verso 4:4 nos dice de esta manera, y en todo esto se sorprenden de que no corríais con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Bueno, aquí lo que está diciendo, así era nuestra vida antes. Los que están en el mundo ahora se sorprenden al considerar nuestra nueva vida en Cristo, nuestra transformación. Uno dice, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a esta persona? ¿Qué le pasó? Entonces, cuando uno empieza a dar esas novedades de vida, el mismo ejemplo de otros personajes, allí tenemos mucho que mencionar. Y tu propia vida, por hermana, tu propia vida, ¿cómo era? Así estamos, así éramos antes. Por eso hay un antes y un después. ¿Sabe? Una persona que tiene un encuentro con Cristo real, su vida nunca será igual. Lo importante sea un encuentro profundo, una vida, una relación, un encuentro con Cristo, y esto nos transforme para su gloria. Dice, muchos días nos critican y nos ultrajan porque ya no vivimos como ellos viven. Como dicen, ¿qué le pasó? O esta, ¿qué le pasó? ¿Ya? Algo le pasó, pero es lo que el Espíritu Santo, por gracia divina, nos transformó y nos cambió nuestra vida. Verso 4, capítulo 4, verso 5 dice, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Un día el Señor pedirá cuenta de lo que hicimos con nuestra vida. Sabemos que hay un tribunal para los hijos del Señor que van a rendir cuenta nomás, pero hay otro tribunal donde será el gran trono blanco, como dice Apocalipsis, donde va a juzgar a los que nunca, a los que nunca recibieron el mensaje de salvación. Dice, todo aquellos que ultrajan a los cristianos porque no viven como ellos viven en pecado, darán cuenta a Dios por sus malas acciones. Por eso el juicio está preparado para todos aquellos que practican la impiedad, la injusticia. Cristo juzgará a los vivos y a los muertos, lo cual implica que el juicio es para todo en general, los que están en el Hades y los que están vivos cuando Cristo regrese para juzgar. Un día el Señor juzgará a aquellos hombres y mujeres. Y es por eso que predicamos, es por eso que anunciamos y enseñamos su palabra. El verso 6 nos lleva y nos declara lo siguiente, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, ¿de acuerdo a lo que decía la clase anterior? Para que aunque sean juzgados en la carne como los hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Para poder entender este pasaje, ¿qué es lo que podemos ver allí en el contexto de Pedro, primera Pedro? ¿Qué es lo que podemos ver? Toda esta advertencia que el Señor lo muestra a través de esta descripción de verso por verso, como el Señor, este plan es para que vivamos para la gloria del Señor. Dice, los paganos de aquel tiempo estaban criticando a los cristianos por no vivir conforme a los deseos que ellos estaban practicando, según lo que dice 1 Pedro 4:4. Los cristianos estaban sufriendo vituperio por ser cristianos. Y por eso ellos estaban expatriados, por eso estaban siendo perseguidos. Allí la historia del cristianismo dice que aún le, le cerraban sus negocios o para que ellos no surgieran. De una u otra manera le obstaculizaban el comercio de tal manera que no progresen por ser cristianos. Porque ellos empezaron a decir, todo el imperio romano, todo el imperio romano declaraba que el Señor era el César. Pero cuando los cristianos empezaron a decir que Jesucristo es el Señor, significa dueño,
soberano, los cristianos empezaron a experimentar la persecución. Hoy día estaremos dispuestos a decir, Cristo es el Señor. Bueno, los señores que hay en este mundo son los señores con minúscula. Los reyes que están en este mundo son reyes con minúscula. Pero Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Dios Todopoderoso. Por eso le adoramos. Por eso allí Pedro, con estas palabras, viene a consolar a los hijos del Señor. ¿Y cómo los menciona de esta manera en el capítulo 4, verso 16? Pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mire lo que dice el verso 16. ¿Qué más podemos decir? En segundo lugar, el Evangelio fue predicado a estos cristianos que ahora están muertos. Esto no significa que el Evangelio se predica a los muertos, como da la idea que los muertos tienen una segunda oportunidad. Eso es falso. ¿Se acuerda que el otro día la Lorita hablaba de que las personas, o como decía la hermana Edith, nosotros tenemos la oportunidad en vida de recibir, de tomar la decisión? Después cuando es muerto ya es muerto, ya. No hay segunda oportunidad. Y como dice allí también el texto de Hebreos 9:27, ¿qué dice? Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:27. Las personas mueren una vez y después de esto viene el juicio, lo cual indica que no hay más oportunidades para obedecer el Evangelio. Pablo también dice que las personas serán juzgadas conforme a los que hicieron durante estuvieron en el cuerpo y cuando estaban muertos. 2 Corintios 5:10. Por lo tanto, la idea de que los muertos tienen una segunda oportunidad es refutada por la Escritura. Es decir, no se comparte eso, todo lo contrario. En vida hay que recibir eh, al Señor. Después, la muerte es el comienzo de la eternidad. ¿Eternidad con Cristo o eternidad sin Cristo? En tercer lugar, ¿qué significa este pasaje entonces? ¿O a qué se está refiriendo? En palabras más simples, 1 Pedro 4:6, es una contraataque a todos aquellos paganos que estaban criticando a los cristianos que habían muerto en esa condición. Esto es como cristianos, murieron como cristianos. En pocas palabras podemos decir lo siguiente: ustedes los cristianos que mueren así como nosotros moriremos, entonces el cual es provechoso para ser cristiano. Pero Pedro refuta esto diciendo que el evangelio fue predicado a estos cristianos que ahora están muertos, ¿ya? Y un día rindieron su vida a Cristo, ¿ya? Entonces es importante aclarar esto, decir que en vida hay que rendir la vida al Señor, no después. ¿Ya? Por eso después se crearon todas estas creencias del purgatorio, lo que la iglesia dominante romana enseña, que hay una segunda oportunidad y que, bueno, también ahí cuando se vendían las indulgencias, dicen, bueno, usted puede liberar a sus muertos pagando estas indulgencias, pagaban por la salvación. Sabemos que la salvación es por gracia, Cristo la consumó, como decía Laurita el otro día, tetelestai, ¿cierto, Laurita? Tetelestai. Consumado es. Cristo ya pagó por nosotros. Entonces, ¿cómo no agradecer al Señor? Debemos vivir vidas rendidas al Señor, delante de Dios. Viven en el Espíritu según Él. Vivamos para Él. El verso 7. ¿Quién nos está llevando al verso 7? Dice, más el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues prudente y de espíritu sobrio para la oración. Miren lo que nos está agregando más Pedro acá. El fin de todas las cosas es la referencia a la destrucción de Jerusalén, la cual estaba muy cerca en sí, que esta epístola se escribió allí cerca ante el año 70. Recuerda que el Señor Jesús le dice a los judíos que no quedará piedra sobre el templo. Ellos tanto veneraban el templo,
pero no habían entendido de que mayor que el templo era Cristo, el Señor. Entonces, es importante que mantengamos esa comunión con el Señor siempre. Cuando dice, el Señor ha hecho casa de oración, nosotros somos casa de oración, nosotros somos el tabernáculo el cual nosotros oramos a Dios donde quiera que vamos. Como dice Pablo, que Dios no habita en templo hecho por manos de hombres, sino que Dios habita en nuestro corazón, en nuestra vida. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y por eso los cristianos, pese a la persecución, ellos podían moverse para allá, para acá, aunque le quemaran aunque le quemaran sus casas, porque la mayor parte se reunían en casas, ¿ya? Después después del año 300, cuando Constantino, ahí le entregó templo. Fíjese, los primeros 300 años del cristianismo, la iglesia fue perseguida, pero después del año 300, con Constantino, la iglesia pasó a perseguir. Qué triste cuando ahí vemos las cruzadas, en el nombre de Cristo se hacían las guerras, ¿ya? Bueno, tiempo atrás tuvimos que corregir porque también uno decía, vamos a hacer cruzada evangelística. Entonces, las cruzadas tenían que ver con matar a los herejes. Todo lo que no eran cristianos se mataban. Bueno, usted leyó la historia universal y está plasmada de que se hizo muchas cosas en nombre de Cristo, ¿ya? Pero obviamente era la iglesia dominante, la iglesia católica. Otros han surgido, dice, el fin de las cosas está referido también a la segunda venida de Cristo. Por eso nosotros cada vez que predicamos al Señor o predicamos la palabra es porque hay una urgencia que el Señor viene. Es por eso predicamos, porque estamos advirtiéndole a la gente que se prepare, vengan al encuentro de su Señor, vengan al encuentro de su Dios. Y al venir al encuentro de su Dios, como dice el profeta Amós, vamos a encontrar el perdón, la restauración. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo iré del cielo, sanaré su tierra, sanaré vuestras vidas y seremos sanos para la gloria del Señor. Bueno, aquí hay mucha advertencia, ser prudente y de espíritu sobrio para la oración. Necesitamos tener esta vida de oración, hermana, una vida de oración. La iglesia que mantiene una vida de oración y una vida de búsqueda a través de su palabra es una iglesia sana, saludable, que allí está oxigenando sus pulmones con la palabra, oxígeno para el pulmón espiritual, de tal manera que allí toda la circulación, todo nuestro cuerpo, toda nuestra vida funcione para la gloria del Señor. Para luego lo que vamos a ver, cómo el Señor también nos ha regalado la gracia, los dones espirituales con el propósito de ministrar y servir al Señor. Cuando servimos con los dones espirituales, estos recursos espirituales, es primero para servir a Dios, para que Dios sea glorificado. En segundo, servimos al cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, aquellos que todavía no son parte, allí están los dones también para usarlo para que otros conozcan el Señor. Por eso, en esta mirada amplia, tripartita, llamémoslo así, estamos llamados a hacer uso de los dones espirituales. Entonces, el cristiano debe ocuparse en la oración. Dice, orar sin cesar, dar gracia en todo porque esto es la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 4 dice, orando en todo tiempo. También, capítulo 4, Colosenses, orando en todo tiempo. También el Santiago capítulo 5 también habla de que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo el justo debe orar? ¿Cómo hijo de Dios tenemos que orar? Porque la oración del justo puede mucho. Porque en Dios encontramos la fortaleza. Verso 8. Sobre todo, sed ferviente, dice, en vuestro amor los unos para con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué es lo que está enfatizando? ¿Qué es lo que está exhortando Pedro aquí? A ser ferviente en el amor los unos para con los otros. El amor es un factor muy importante en la vida cristiana, hermana. El mismo Jesús allí en Mateo
perdón, en Juan 13, 34 y 35 dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos para con los otros. Muchas veces creemos que haciendo eventos, eh, cada cierto tiempo, claro, que uno lo puede hacer, pero muchos pensamos, muchas veces yo pensé que haciendo eventos, ahí yo estaba haciendo, demostrando el amor o el impacto. ¿Sabe? Aquí cuando uno va a la escritura en forma así como principio, el mayor impacto es cuando la iglesia se ama. ¿No es así o no? Es cuando los hermanos se aman, se respetan, ¿ya? De esa manera vamos a ver la gloria del Señor. Esa frase, el amor cubre multitud de pecados, ¿qué quiere decir? Sugiere que el amor nos lleva a practicar el perdón de los unos para con los otros. Si alguien ha ofendido, vamos a tener esa capacidad de perdonar, esa capacidad de reparar, restaurar. Y hermanos, muchas veces hoy día usamos esta palabra, bueno, usamos la disculpa, ¿cierto? Pero eso, como dicen, la disculpa es light, muy light. Ah, ya. O en vez de decir, bueno, fue un error, vamos minimizando a veces las acciones. Pero ¿sabe? Cuando es pecado, es pecado. Pecado es cerrar el blanco, es fallar, es ofender a Dios, es ofender al prójimo y también va a afectar tu vida espiritual. Otra vez, en tres dimensiones, con Dios, con el prójimo y contigo mismo. Porque cuando tú estás mal con alguien, no pueden mirarle a los ojos o no puede estar bien, no puede fluir la comunión. Pero cuando está el Espíritu de Dios, como dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El amor de Dios le lleva a darnos el perdón. Y fíjese, cuando nosotros nos perdonamos, eh, el Espíritu Santo obra en nuestra vida. Mire, todos usamos ese versículo donde hay dos o tres congregados en mi nombre y yo estoy en medio. ¿Recuerdan? ¿Usted lo ha usado cuando coordina el culto? ¿Sí o no? ¿Sabe? Ese versículo está en un contexto. No tiene que ver con el culto. Sí, uno lo puede usar en el culto, claro, pero si usted lo sabe, de ahora en adelante, cuando lo ocupe, piense en esto. Ese dice, Dios está en medio cuando dos o tres se reúnen en su nombre. Y sabe, ese versículo está en un contexto del perdón. Cuando un hermano ofende y el otro es testigo, se piden perdón y allí la presencia de Dios está. Fíjese, el Señor, y está todo en el contexto cuando el Señor, perdón, el Señor está con su discípulo y dice, y está hablando de esta parábola del perdonar, y Pedro le dice, ¿cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. Bajo ese paquete está ese versículo donde dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy. Pero está en el contexto del perdón. Bueno, claro, usted cuando coordina el culto o cuando predicamos, usted lo puede usar, pero hay que siempre estar consciente de que es un contexto del perdón. ¿Ya? Cuando dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿en qué contexto está? Contexto de persecución. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis ahí, la segunda iglesia ahí, después de Éfeso, el Señor le dice, le anima a Esmirna a que sea fiel hasta la muerte y el Señor le dará la corona de vida. Entonces, todo eso también son versículos, por eso es importante capacitarnos. A veces también, muchas veces tomamos, dice, bueno, ¿para qué tanta letra? ¿Para qué? La mucha letra mata, y interpretamos mal ese pasaje. O también decir, bueno, total, yo no me preparo, total, el Espíritu Santo me va a guiar. Pero el Señor mismo Jesús le dice a sus discípulos, el Espíritu Santo le dará las palabras que van a decir cuando estén enfrentando la persecución. Y claro, podemos ver esa comprobación en el libro de los Hechos. En un momento que los apóstoles estaban en un callejón sin salida, eh, sabemos que siempre debemos respetar a las autoridades, pero ellos en un momento dijeron, es necesario obedecer a Dios que ante los hombres. Entonces es una salida del Espíritu Santo que en el momento, allí cuando
le pidieron que negaran o dejaran de hablar del nombre de Cristo, pero ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios que ante a los hombres. Entonces esto todo tiene una riqueza cuando vamos viendo y analizando este paquete completo. Yo digo siempre el pack, ya el Señor, siempre cuando uno lee un pasaje, hay una línea melódica, una veta que une todo, del principio, del primer versículo hasta el final. O desde el primer libro de la Biblia, atraviesa toda la Biblia con un mensaje tan importante. ¿Cuál es el mensaje? Que el hombre se vuelva a Dios, que la mujer se vuelva a Dios. Y lo que estamos enrolados ya, estamos allí en el camino, no nos apartemos. Por eso está la advertencia. Entonces podemos ver aquí, esta es una advertencia que Pedro allí anima a la iglesia, a que no baje la guardia. El amor de Dios le llevó a darnos el perdón, donde el Señor allí murió por nosotros. Cuando el cristiano practica el amor bíblico, tal como tal cristiano está dispuesto a perdonar a otro y también estará dispuesto a practicar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Vamos avanzando, hermanas. Verso 9. ¿Alguien puede leer verso 9? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Gracias, mi hermano. Era para que si estaban ahí, estoy escuchando. Gracias, hermana Lidia. Entonces, el cristiano es exhortado a practicar la hospitalidad. Ustedes saben que de la palabra hospitalidad viene la palabra hospital. Los cristianos practicaban la hospitalidad desde el tiempo muy antiguo. Y bueno, una es para lo que está diciendo aquí Pedro, es que hospeden a estos hermanos que están siendo perseguidos, pero sin murmuración. ¿Ya? Practiquen la hospitalidad, llévenlo a su casa. Fíjese, la persona que es tocada por el Señor siempre va a tener esta actitud hospitalaria de acoger, así como el Señor abrió el corazón de Lidia, como dicen Hechos, también Lidia abrió abrió sus puertas a los apóstoles para que estuviesen en su casa. Por eso eso es lo que hace el Señor. Cuando Dios abre el corazón de las personas, también uno va a abrir las puertas de la casa a los hijos del Señor. Es triste cuando un cristiano se queda en la casa de otro hermano y luego este hermano, después que su hermano en Cristo se ha marchado, comienza a hablar mal y a quejarse de haberlo tenido en la casa. Esto no debe ser así. Más bien tenemos que ser hospedados. Mejor no lo hospedamos. Mejor si va a hablar mal, ¿ya? Bueno, una de las cosas que también tenían allí en la iglesia temprana, mira, ¿sabe? Estaba la didache. No sé si han escuchado sobre la didache. Antes que apareciera el Nuevo Testamento, estaba una especie de catecismo, un manual de práctica de los cristianos. Por ejemplo, ¿cómo podríamos detectar un falso maestro, un falso profeta? Decía la didache. Si estaba más de 3 días en un hogar, o se quedaba más de 3 días en un hogar, ya era un falso maestro. El cristiano en el tiempo de la persecución y la primera tiempo del cristianismo, de la iglesia, tenían que ir de ciudad en ciudad, es decir, más de 3 días no podían estar en un hogar, porque tenían que seguir predicando. Y también seguir arrancando, huyendo, porque no podía estar ahí, porque estaba la persecución. Entonces, el manual de la Didache, bueno, ahí lo voy a mandar un extracto ahí para ¿qué dice ese manual? Estamos llamados para hospedar. La hospitalidad era tan esencial en aquellos tiempos, especialmente por motivo de la persecución que los cristianos experimentaban. Los demás cristianos debían estar preparados para recibir a los hermanos en Cristo en sus casas. Muchos de los cristianos han tenido la oportunidad de proveer hospedaje a cristianos que han sufrido por la causa y los desastres naturales. Es hermoso ver cuando hay ayuda. Y eso también lo vemos acá cuando sucedió el terremoto. Antes que el Estado de Chile o en la pandemia, por ejemplo, la iglesia
fue primero en atender o ir en acudir a los que están necesitados. Siempre la iglesia está ahí, no sale en la prensa, no sale en los diarios, pero allí está la iglesia en forma silenciosa, detrás de bambalinas, cumpliendo su labor, en forma natural, ¿ya? Entonces, me recuerdo aquí cuando en pandemia, como nunca, hasta 9, 8 canastas se hacían en pandemia. Pero eso es lo que hace el Señor. Multiplica y en medio de la crisis, el Señor allí nos provee. Así que ánimo, ánimo. Y para terminar, nos quedan estos 2 versículos. ¿Qué es lo que quiere Dios hoy día de nosotros? Después de todo lo que nos habló, nos advirtió, nos animó Pedro, una vez más allí nos vuelve a recalcar de lo que todo lo que tenemos, de lo que todo tenemos y hacemos, lo hacemos porque hemos recibido también algo especial de parte de Dios. A no oxidarnos, sino a brillar para la gloria del Señor, donde el Señor debe brillar. Perdón, a gastarnos, porque mire, el ejemplo tan claro, mis padres cuando allí teníamos la herramienta, el arado, el asadón, cada vez que usábamos el arado, el asadón, las herramientas ahí de la agricultura, siempre estaban brillando, pero la dejamos de ocupar, a los par de días empezaba a oxidarse. La pregunta en esta tarde, ¿estás llamado a que te gastes, esté puro, limpio, o que quede estancado, te empiece a oxidar, como las herramientas? Entonces el Señor con estas palabras nos anima. Dice de esta manera, capítulo 4, verso 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y el que sirve, que lo haga por la fortaleza de Dios que da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Termina con una doxología. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en el verso 10? Dice, el cristiano debe usar sus dones, talento que tiene para ayudar a otro. El que hace esto es un buen administrador de Dios. Hermana, hermana, si usted está usando esos dones que el Señor está consciente de esos dones espirituales y lo usa, usted le está dando una buena administración a esos recursos espirituales. Eso es lo que el Señor espera. Entonces la aplicación es que cada uno de nosotros estamos llamados a trabajar estos dones, aplicarlos en la vida cotidiana, aplicar nuestros dones, talentos que hoy en día pudiéramos usar para el servicio de los santos. Fíjese, el mundo, la sociedad, a los profesionales mide las competencias, ¿cierto? El Señor acá nos mide el carácter. Si bien es cierto, podemos tener habilidad, pero lo que Dios mira es el carácter. ¿Cuál es el carácter que debemos tener? La fidelidad. Dice Pablo allí escribiendo a 1 Corintios capítulo 4, verso 1, dice que cada uno de los administradores que sea hallado fiel. Yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo ha dado el Señor. Entonces es importante cada uno seamos hallados fiel. Podemos tener la habilidad. Y a veces, hermanos míos, hermanas, cada uno de nosotros a veces miramos a las personas en la cáscara, ¿cierto? La cáscara, la parte externa. Pero Dios mira el corazón. Por eso cuando Dios llama allí a los diáconos en Hechos capítulo 6, le manda un requisito. Dice que debían ser llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. Todo tiene que ver con el carácter. Y eso no solamente tiene que ver con el diácono cuando soy elegido como en el directorio, no. Tiene que ser un requisito para todo creyente. Para todo creyente. Entonces, todo de una u otra manera aplicamos la diaconía. Una cosa en forma que
funciona como cuerpo constantemente, pero también cuando estamos organizados como pueblo de Dios. Entonces, tú y yo somos parte. La aplicación es esto, de vivir para su gloria. Y el verso 11, ¿qué dice el verso 11? El verso 11 nos está llamando, y a mí me encanta leer varias versiones al mismo tiempo. Ya estamos terminando. Voy a leer lo que dice la Dios habla hoy. Voy a leer también del verso 10 y 11. Dice así: como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Cuando alguien hable, sean sus palabras como palabra de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con la fuerza que Dios le da. Todo lo que haga, hágalo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. ¿Y qué dice la NBI? La NBI dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Mira, en sus diversas formas. Como Dios, estas diversas formas, que Dios es un Dios creativo, que Dios nos sorprende. La multiforme gracia, no hay una sola forma, sino que Dios es tan creativo que nos sorprende. Por eso es multiforme. Es un Dios que nos sorprende con su gracia. Ya, multiforme o diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Qué linda palabra, hermana. Me designaron para compartir. Yo disfruté de esta exposición, pero como le digo a los jóvenes, ¿con quién nos vamos? ¿Qué es lo que el Señor te ha mostrado hoy día a través de este estudio comunitario? Así dejamos unos minutitos, abra su micrófono y puede hacer preguntas o qué es lo que el Señor le reveló en esta interpretación comunitaria y con el texto. Adelante. Yo me quedo con que debemos ser pregoneros de su gracia, que debo hablar conforme a la palabra de Dios y que tengo que hacer todo para la gloria de Dios. Amén. Gracias, hermana Andrea. ¿Alguien más? A mí me quedo cuando dice sed sobrios y velad en oración. La importancia de la oración, de mantener ese espíritu de oración permanente en nuestras vidas, porque eso es lo que nos mantiene en comunión con el Señor. La importancia de la oración. Gracias, Danielita, por tu aporte. ¿Quién más? A mí me encanta el verso 8 y nos pone la vara alta, que es lo ¿Ya? que nosotros tenemos que vivir como cuerpo de Cristo. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y el amor es algo que el mundo no vive. Les cuesta mucho expresarlo porque la gente hoy en día es individualista. Pero o por lo general está el amor de familia nomás, mamá, papá, hijo y sería. Son muy pocos los que tienen ese amor, afecto hacia los tíos o primos, o son familias cortitas. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos el amor que está en nosotros, que viene de Dios y que nosotros lo podemos compartir con personas que no son consanguíneas con nosotros.
no son familia, pero cómo el Señor nos da esa capacidad de poder amar. Y eso yo lo encuentro maravilloso, es precioso. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Y nosotros Mm. tenemos que perseverar en esto, porque no siempre es fácil, pero si nosotros le pedimos a Dios, Señor, ayúdeme por favor a amar a esta persona, amarla como mi hermana, porque es mi hermana, el Señor lo hace en nuestras vidas. Se puede lograr. Y el demostrarnos el amor, el no ser indiferente con los hermanos. Entonces habla de ferviente. Y ferviente es fervor, fervor. Algo que tiene que ser demostrado. Y el amor se demuestra a través de los hechos. Entonces, qué lindo es poder practicar esto, hacerlo vida. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. De pecados. Con eso me quedo yo, pastor. Amén, gracias. ¿Alguien más? Yo seguir viviendo en el ejemplo de Cristo. Y me hacía tanto sentido el versículo número 1 que está relacionado con el pecado. El no asemejarse al ejemplo de Cristo es lo contrario, pues, es vivir una vida de autocomplacencia. Entonces, la autocomplacencia para nosotros los cristianos termina siendo pecado, porque nos vive uno en el ejemplo de Cristo que, como dice en el versículo, que el ejemplo que Él nos dejó fue de sufrimiento. Entonces, el llamado a no oxidarme, tomando las palabras de Luis Mariqueo, a estar bien brillantita, afiladita como las cuchillas, ¿sí? Sí, exactamente. Inoxidable. Inoxidable, sí. ¿Qué le parece este desafío de estudiar la carta de Pedro para este año? Ha sido maravilloso, ¿cierto? Muy bien. Voy a dejar a mi esposa. Hasta aquí sería mi intervención. Gracias a Dios por la palabra que hemos podido escuchar, ¿cierto? Cómo va educando nuestra vida y nuestro andar diario con el Señor. Ese es el propósito de la palabra. Gracias a Dios también por las hermanas que se fueron también conectando. Por ahí está la hermana Daniela, la hermana Sonia, la hermana Lisbana, que también está por ahí. Gracias, Señor, por ellas también. Y yo quiero dejar ahora, yo le dejé una tarea a la hermana Andrea con la hermana Lidia. Ahora quiero que compartan el himno que ellas tienen para nosotros hoy día. Yo voy a cerrar mi micrófono y ustedes pueden interpretar el himno. Que el Señor les bendiga. Ya. Ya. Bueno, vamos a cantar, que mi mamita no va a decir. Vamos a cantar el himno que se llama Divino Compañero del Camino. No sé si lo conocen, la hermana Edith lo conoce. Tu La hermana Sonia. presencia, siento Dios al caminar. Es un himno muy antiguo, un himno que identifica mucho a mi mamá porque el Señor ha sido su compañero durante toda su vida cuando ha estado solita, ¿cierto, mamá? Amén. Así es. Amén. Vamos a cantar entonces. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Tú has disipado todo sombra, ya tengo la luz bendita de tu amor. Quédate, Señor,
que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y sobre el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Contigo la distancia se hace corta. No habrá sed ni sol fatigará. En el mar las olas amenazan y sobre las majestuosas tú andarás. Que Señor, que se hace tarde, te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Amén.